Hay conexiones humanas que no pueden explicarse con palabras. No se ven, se sienten. Y aunque muchos siguen buscando señales de atracción en lo obvio, en lo físico, en lo visible, la verdad más potente se oculta en lo invisible. En esos pequeños gestos, en las miradas que duran un segundo más, en los silencios que lo dicen todo. Sin darte cuenta, tu inconsciente está leyendo el alma de la otra persona. Mientras tú analizas lo que dice o cómo se comporta, tu interior ya ha captado cientos de señales. Porque el alma no necesita explicaciones. Reconoce lo auténtico al instante. Carl Jung decía que lo que más nos mueve no está en lo que vemos, sino en lo que proyectamos. Y ahí es donde empieza lo interesante. Hoy estás a punto de descubrir algo que nadie te enseña sobre la atracción. Porque no se trata de juegos ni de estrategias vacías. Lo que vas a ver ahora es profundo, es real. Son señales que van directo desde el inconsciente de la otra persona hacia ti. Y sí, te aseguro que le gustas más de lo que imaginas. 1. La mirada que atraviesa el alma. No es una simple coincidencia cuando sus ojos se quedan en los tuyos un instante más. Ese tipo de contacto visual no es casual, es un lenguaje del alma. Jung lo llamaba la ventana del inconsciente. Cuando alguien te sostiene la mirada con intensidad, especialmente en momentos de vulnerabilidad o silencio, es porque su ser interior está tratando de conectar con el tuyo. Es una forma silenciosa de decir, estoy aquí, te veo, me importas. Esa mirada que ocurre cuando no hay palabras, cuando todo parece detenerse por un momento, no es un accidente. Es una manifestación de deseo emocional. Y si te pasa seguido con esa persona, créeme, algo está despertando dentro de ella. 2. La cercanía que no necesita excusas. Hay distancias que se rompen sin que nadie lo diga. ¿Te ha pasado que esa persona siempre está más cerca de lo normal? ¿Que reduce el espacio entre ustedes sin siquiera notarlo? Esa proximidad es una de las señales más claras de atracción inconsciente. Jung hablaba del espacio psíquico, ese territorio invisible que nos rodea. Solo dejamos entrar ahí a quien realmente queremos cerca. Si alguien se mueve dentro de tu espacio, sin que eso incomode, si parece buscar constantemente tu presencia, su inconsciente te está diciendo, quiero estar contigo, me siento bien contigo. Y más allá de la cercanía física, está la emocional. Esa comodidad extraña. Esa sensación de que podrían estar en silencio durante horas y aún así sentir que están conectando. Eso no se puede fingir. 3. El cuerpo habla cuando la mente calla. El lenguaje corporal nunca miente. El cuerpo siempre revela lo que el corazón aún no se atreve a confesar. Carl Jung lo tenía claro. El inconsciente se expresa a través de movimientos sutiles, impulsos que escapan al control racional. Cuando alguien se inclina hacia ti, juega con su cabello, toca sus labios o mueve sus manos más de lo normal mientras te habla, está revelando una verdad que aún no ha dicho en voz alta. Es como si su cuerpo estuviera desesperado por acercarse, por estar en sintonía contigo, por decir, estoy aquí, ¿tú también lo sientes? Y lo más bello es que nada de eso está planeado. Es espontáneo, instintivo, real. 4. El toque que despierta memorias ancestrales. Tocar no es solo tocar. Un roce leve en el brazo, una mano que roza la tuya al pasar, un abrazo que dura apenas un poco más de lo esperado. Todo eso habla. El tacto es uno de los primeros lenguajes del ser humano. Antes de hablar, antes de razonar, ya sabíamos cómo transmitir cariño con una simple caricia.
Y cuando alguien siente atracción profunda por ti, su cuerpo lo recuerda. No es un gesto sexual, es emocional, espiritual. Es el inconsciente diciendo: me siento seguro contigo, me gustaría fusionar algo de mí con algo de ti. Ese tipo de tacto no se da con cualquiera. Es exclusivo de quienes están comenzando a sentir algo auténtico. Y se siente, porque es suave, presente y al mismo tiempo inolvidable. 5. La admiración silenciosa. ¿Has notado cómo te mira esa persona cuando no estás hablando? Hay miradas que no buscan nada, solo observarte, como si estuvieran contemplando algo que no entienden del todo, pero que les atrae profundamente. Jung decía que proyectamos en otros lo que aún no descubrimos en nosotros mismos. Así que si alguien te observa con una especie de reverencia, con una calma que te incomoda de lo tan intensa que es, lo más probable es que esté proyectando sobre ti una parte de su alma. No es que te admire por lo que haces, te admira por lo que representas. Quizás tú le conectas con un anhelo profundo, con una versión ideal de sí misma. Y eso es muy poderoso, porque te vuelve inolvidable. 6. El interés sin esfuerzo. Otra señal que delata atracción inconsciente es el interés genuino, espontáneo y sin aparente razón lógica. Te preguntan por cosas simples, pero con atención real. Recuerdan lo que les contaste hace semanas. Se interesan por tu mundo, aunque no forme parte del suyo. Eso no es cortesía, es conexión, y no se puede forzar. Nace de un deseo auténtico de estar presente en tu vida, porque la energía que compartes les resulta nutritiva, diferente, necesaria. En psicología profunda, esto se conoce como resonancia emocional, una sincronía entre dos inconscientes que se reconocen. Y cuando eso ocurre, se nota, lo sientes, y ellos también. 7. Las coincidencias que no son coincidencia. ¿Te ha pasado que esa persona aparece justo cuando pensabas en ella? ¿O que te manda un mensaje en el momento exacto en el que estabas a punto de hacerlo tú? Eso es sincronicidad. Jung no creía en coincidencias. Creía en significados ocultos detrás de los eventos que parecen aleatorios. Cuando dos personas están conectadas a un nivel profundo, sus inconscientes comienzan a danzar juntos. Las energías se alinean. Y la vida encuentra formas de unirlos una y otra vez hasta que se den cuenta de lo que está pasando. Así que si algo dentro de ti te dice que esto no es casualidad, probablemente tengas razón. Cuando aprendes a leer estas señales invisibles, comienzas a ver más allá de las apariencias. Ya no te dejas llevar solo por lo evidente, sino que conectas con lo que realmente importa, la verdad que habita en el alma del otro. Porque la atracción auténtica no se grita, se siente. Se percibe en los gestos, en los silencios, en lo que no se dice, pero vibra en el aire. Si hoy sentiste que algo de esto resonó contigo, si alguna mirada te vino a la mente, o algún gesto que antes ignoraste ahora, cobra sentido. No lo ignores. El alma siempre está hablando. Solo tienes que aprender a escucharla. Y si quieres seguir descubriendo los secretos del inconsciente, del amor real, de la conexión auténtica entre dos almas, este canal es tu espacio. Suscríbete ahora a Voces del Saber, donde cada video es una puerta a tu autoconocimiento, una chispa para despertar tu mente y transformar tu alma. Dale like si esto te aportó claridad. Comparte este video con alguien que también necesite abrir los ojos a lo que el alma ya está gritando. Y déjame en los comentarios cuál de estas señales te ha tocado más profundamente. Recuerda, la atracción verdadera no se fuerza, se reconoce. Y cuando el alma lo sabe, el cuerpo lo sigue. Voces del Saber. Despierta tu mente.
transforma tu alma.